Bienvenidos y bienvenidas todas a este acto, a este debate electoral que hemos organizado desde el Foro Social de Campo de Criptana. Para mí es un placer hacer de moderador. Creo que además, si no me equivoco, es el primer debate electoral que acontece en la breve historia de la democracia en este pueblo. Así que esperemos que no sea el último y que este tipo de prácticas democráticas pues poco a poco vayan siendo más comunes y más naturales. Antes de nada, pues darle las gracias a los participantes de este debate que nos acompañan. Empezando por el fondo, Agustín Olivares, candidato a la alcaldía de Campo de Criptana por UPyD. En el centro tenemos a Carmen Teresa Olmedo, que es candidata a la alcaldía de Campo de Criptana por el Partido Socialista. Y aquí a mi lado tengo a Miguel Ángel Casero, que es candidato a la alcaldía de Campo de Criptana por Izquierda Unida. Como podéis ver, podéis echar en falta, ¿no?, al representante del Partido Popular, a Antonio Lucas Torres. Evidentemente queríamos que este debate, ¿vale?, contase con todas las fuerzas políticas y hemos hecho varios intentos de invitarle, pero pues lamentablemente no solamente no ha querido estar aquí hoy, sino que ni siquiera nos ha contestado a las invitaciones, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, pues, que solo fuera por educación, deja mucho que desear. Es una pena, ¿no?, porque es verdad que sin él pues el debate está cojo, pero yo creo que con los tres candidatos que tenemos aquí, pues seguro que hay debate muy interesante. Os voy a contar brevemente cuál va a ser el formato y la estructura que va a tener el debate. Queríamos desde el foro que fuera un debate lo más participativo posible, con lo cual va a haber 4 bloques en los que se van a abordar distintos temas, que ahora contaré cuáles son, y un quinto bloque, que posiblemente sea el más interesante, donde vamos a abrir el micrófono a la gente que estáis aquí, para que vosotros también podáis formular vuestras preguntas a los candidatos y a las candidatas que están aquí. Como os decía, pues queríamos que los temas que se trataran en el debate pues los eligiese los vecinos de la vecina de Campo de Criptana, y por tanto lo que hicimos fue un sondeo. Hemos hecho una encuesta que ha estado abierta durante un par de semanas para que la gente votara por los temas que quería que se abordaran aquí hoy en la mesa. Y bueno, esos temas son, en el primer bloque vamos a hablar de economía y empleo, en el segundo bloque vamos a hablar de servicios sociales, en el tercer bloque vamos a hablar de urbanismo y medio ambiente, en el cuarto bloque vamos a hablar de participación ciudadana y democracia, y en el último bloque, como os decía, pues lo dejaremos el micrófono abierto a vuestras peticiones y a vuestras consultas. Cada bloque va a durar aproximadamente 20 minutos. Va a empezar el bloque con una intervención libre de cada uno de los participantes. Tendrán aproximadamente 3 minutos para exponer sus principales propuestas, ideas, ¿no?, que lleven el programa y demás libremente, sin que nadie les interrumpa. Y transcurridos esos 9 minutos en total, pues el micrófono quedará abierto para que quiera pedir la palabra, ¿vale? Así que lo único que os pido es que no habléis libremente, ¿vale? Me pedís la palabra y yo os paso el micrófono para que podáis hablar. En esta última parte me gustaría que las intervenciones no fueran muy largas, ¿vale? Entonces intentad por lo menos restringirlas a máximo 1 minuto para que haya juego, porque si no al final no habrá debate, habrá un monólogo. Bueno, pues al terminar los 20 minutos de cada bloque pasaremos a otro bloque y así sucesivamente hasta el final, ¿de acuerdo? Vale, pues sin más dilación ya vamos a empezar con el primer bloque. Si os parece, hemos hablado del orden, ¿no?, pero vamos rotando el orden, en cada bloque empecéis uno distinto y ya está, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el primer bloque que os comentaba, que tiene que ver con economía y empleo, ¿no? Eso es el plato fuerte, podríamos decir, ¿no?, porque como sabéis, pues posiblemente sea el tema que más le preocupa no solo a los criptaneses, sino a la población española en general, sobre todo desde que comenzó la crisis, ¿no? Se da además la circunstancia de que en Campo de Criptana, en las últimas legislaturas, precisamente el paro se ha incrementado enormemente, ¿no?, hasta rozar casi la cifra de 2.000 personas, ¿no?, algo sin precedentes aquí. Por tanto, pues es lógico que hablemos de este tema porque es una de las preocupaciones principales que tenemos. Vale, pues vamos a empezar. ¿Empiezas tú, Carmen, por ejemplo? Sí. Empezamos por Carmen y vamos rotando. Yo además te agradezco que me permitas empezar, porque yo no soy una persona impuntual y esto espero que no me cuente como tiempo, y quería explicar por qué he llegado un cuarto de hora tarde. El resultado
Bueno, mi tardanza es el resultado de un problema que ha habido dentro de la televisión local, que como sabéis algunas cosas son muy legales, para otras no tanto, y bueno, pues ha habido un pequeño problema con la Junta Electoral, y bueno, nos pasaban el tiempo de propaganda electoral gratuita de los grupos políticos de 10 minutos a 2 minutos. Imaginaros lo que podemos hacer 4 grupos políticos a la hora de presentar nuestra propaganda electoral. Entonces, bueno, pues hemos tenido una reunión, un rifirrafe, y bueno, también quiero deciros que también hemos tenido un rifirrafe, Agustín y yo, con el tema precisamente de este debate. Se nos ha amenazado en varias ocasiones diciendo que este debate era ilegal. Lo tengo que decir, porque creo que es bueno que todo el mundo lo sepamos. Yo hoy he retado a la concejala que me lo ha comentado a que nos denuncie, y bueno, pues que si hay que ir al juzgado por hacer un debate público, por hacer un debate organizado por una plataforma ciudadana, pues que yo estoy dispuesta a ir al juzgado. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí estamos dispuestos a ir al juzgado simplemente por hacer una práctica que se llama, aunque a algunos no les gusta mucho, se llama democracia. Yo solamente quería decir eso. Y bueno, pues perdonadme esos 15 minutos de tardanza, pero la situación está como está. Y ahora ya, si quieres, empezamos a hablar del tema que nos ha traído aquí, que es el debate y las propuestas de los diferentes grupos políticos. Yo voy a dar una pequeña radiografía de cómo está el campo de Cristana ahora mismo a niveles de paro. Y de ahí quiero que de alguna manera empecéis a analizar cuáles son las propuestas del partido que yo represento, que es el Partido Socialista. Los datos de paro ahora mismo en Campo de Cristana son, tenemos un 34% de tasa del paro, como decía Alfredo, estamos muy cerca de los 2.000, hemos estado muy cerquita de llegar a las 2.000 personas, ahora mismo estamos, sin tener los datos de abril, en 1.703 personas, y eso supone un 34% de la población activa. Para que os hagáis una idea, en España la tasa media es del 23% y de Castilla-La Mancha del 23,20%, por lo que estamos muy por encima en Campo de Cristana de la tasa media nacional. Esto supone que más de un tercio de la población activa del Campo de Cristana está parada. De ese 34%, el 55% son mujeres, el 45% hombres, y de más de 45 años es el 38%, entre 25 y 44 años el 49%, es decir, casi la mitad de la población activa que tiene entre 25 y 44 años está parada, perdón, y menores de 25 años un 13%. Esa es la radiografía que hay ahora mismo en Campo de Cristana. Tenemos cierta ventaja sobre el resto de Castilla-La Mancha, y es que la población juvenil en nuestro pueblo tiene un porcentaje bastante más bajo que en la media de Castilla-La Mancha, que es del 48, casi del 49%. Por eso nosotros planteamos las propuestas en tres líneas diferentes. Una que es la atención de las familias que tienen problemas a la hora de percibir ingresos, a las familias que se les está acabando la prestación, que se les está acabando el subsidio. La otra línea de trabajo que vamos a hacer es precisamente en la formación y en la integración de los parados y paradas de nuestro pueblo en un posible nuevo tejido industrial o tejido económico, sectores económicos que pudieran nacer en nuestro pueblo. Y la tercera pata de nuestras propuestas está precisamente en el fomento del emprendimiento, que tiene mucho que ver con la promoción económica. Lógicamente no tenemos mucho tiempo para estar aquí relacionando todas las propuestas que nosotros llevamos, pero yo simplemente os quería hacer llegar una. En temas de planes de empleo para resolver las situaciones de riesgo de exclusión social y pérdida de ingresos, nos comprometemos desde el Partido Socialista a ajustar nuestros presupuestos municipales para dedicar más fondos a planes de empleo hasta que el porcentaje de paro llegue al 15%. Como decía antes, nos encontramos ahora mismo en un porcentaje del 34%. Vamos a exigir a la Junta de Comunidades, a la Diputación, al SEPE y a todos los organismos que sean posibles la realización de planes de choque, y que se centren especialmente en aquellas personas que tengan más dificultades y que se encuentren a punto de entrar en eso que llaman los técnicos en exclusión social. Esto lo hemos estado exigiendo sobre todo a la Junta de Comunidades, porque sabéis que ahora mismo del Gobierno vienen algunos planes, los de planes de zonas reprimidas, pero la Junta de Comunidades, desde que Cospedal gobierna, no ha mandado ni un solo euro en lo que se refiere ni a planes de empleo, ni a planes de choque, ni nada que tenga que ver con políticas de empleo. Vamos a crear un centro especial de empleo, es algo que nos preocupa también, el tema de la integración. Creemos que las personas con capacidades diferentes tienen que tener su hueco y tienen que tener
su derecho a trabajar y también de alguna manera subsanar esos problemas económicos que puedan tener, cederemos parcelas municipales a los desempleados para la creación de huertos sociales. En lo que se refiere a formación, planteamos un programa de becas puente para jóvenes titulados, escuelas, talleres de formación en nuevos yacimientos de empleo, cursos de formación en materia turística. Desde el Partido Socialista creemos que el turismo es un importante motor económico, puede llegar a serlo, pero primero hay que crear la demanda antes que la oferta. Yo sé que se han hecho propuestas de 70 habitaciones en un hotel o algo así. Planes de formación en colaboración con el tejido empresarial para cubrir realmente las necesidades de empleo que haya, y un centro de empresas en régimen de coworking. No sé si conocéis exactamente lo que es, pero es un medio físico que se comparte con pequeños empresarios profesionales para llevar a cabo el emprendimiento. Implantaremos licencias express de apertura y de obra para facilitarle a los empresarios la posibilidad de montar negocios, y crearemos la mesa local del empleo. La mesa local del empleo el Consejo Local del Empleo. Creemos que es importante. Ahora mismo existe una cosa que se llama la mesa local de turismo. Hablaba del turismo. Mesa local del turismo, ¿corto? Sí, cortamos. A ver, no importa si todo lo que queréis decir no da tiempo, porque como luego ya por eso. Vale, si se os queda algo, en materia de turismo, ahora mismo existe una mesa local de turismo. Queremos convertirlo en un consejo local de turismo para que tengamos posibilidad los grupos políticos de entrar, que hasta ahora no existe, y sobre todo en materia de agricultura hay mucho por hacer, pero principalmente defender los derechos de los agricultores frente a las imposibilidades de práctica del plan especial del Alto Guadiana, sobre todo para los agricultores a título principal. Ahora tiene la palabra Agustín. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la presencia en este acto que yo, como decía Alfredo, creo que es importante para la historia del campo de Quintana. Yo en este primer bloque, que encuadra muchos temas, me voy a centrar al principio, sobre todo en el tema del empleo, porque como decía Carmen, creemos nosotros que es uno, si no es el principal problema que tenemos ahora mismo en el campo de Quintana, y cómo representantes en el ayuntamiento tenemos todas las herramientas, que todas las posibilidades que desde el ayuntamiento se puede hacer para luchar contra esta lacra, la tenemos que poner encima de la mesa, y el esfuerzo del ayuntamiento tiene que ir para solventar este problema, que lo que genera es situaciones de muchas personas de necesidad y de desigualdad en nuestro pueblo. En algunas de las propuestas que ha dicho Carmen coincidimos. Yo voy a explicar ahora algunas propuestas que creemos fundamentales para realizar ese cambio en la estructura económica del campo de Quintana, que apoyado o auxiliado por esos planes de empleo para situaciones puntuales o emergencias de las hay en el campo de Quintana, creemos que es lo que hay que empezar a desarrollar para que realmente nuestra economía cambie y se creen esos puestos de trabajo que todo el mundo quiere. En primer lugar, creemos que la primera medida que tenemos que hacer es crear un observatorio económico local, que esté compuesto fundamentalmente o principalmente por técnicos especializados en empleo, acompañado de concejal correspondiente, de representantes de empresarios y de representantes del instituto y de los colegios, que son los que pueden conocer las inquietudes y la demanda futura de nuestros jóvenes. Este observatorio local lo que debería hacer como primera medida es analizar la situación del empleo en campo de Quintana, hacer una fotografía de cuál es esa situación, con esa fotografía hacer un diagnóstico. Una vez que tengamos el diagnóstico, este diagnóstico debería pasar a esa mesa local o consejo local para el empleo, que creemos que hay que hacer también en campo de Quintana, que estaría compuesto por representantes de todo el tejido social del campo de Quintana y todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de interés en el desarrollo local. Y esa mesa debería llegar a un pacto por el empleo. En ese pacto por el empleo se deberían establecer, después de haber hecho esa valoración primera, objetivos que queremos conseguir en campo de Quintana como ayuntamiento, como municipio, para conseguir qué procedimientos vamos a utilizar y qué medios vamos a utilizar, tanto económicos como materiales, para conseguirlo. Una vez que hemos hecho esta radiografía, que hemos dejado claro cuáles son nuestros objetivos como municipio, creemos que debe entrar en juego lo que es el Servicio Municipal para la Promoción Económica y el Empleo, servicio que actualmente existe, por lo menos el nombre, pero creemos fundamental, y además lo consideramos como una inversión, no como un gasto, que se dote de personal especializado en el área del empleo, porque ese personal es el que va a hacer, el que nos va a ayudar a hacer las políticas adecuadas para dinamizar la economía
en nuestro municipio. Además, este servicio debe ser un referente para emprendedores, para los empresarios, para los empleados y para el tejido asociativo de nuestro pueblo. En el tema del turismo, al igual que el Partido Socialista, creemos que debería ser un motor económico. Tenemos un gran potencial que actualmente se queda en grandes cifras, se queda en mucha política de escaparate, pero que la realidad es que en Campo de Cristana de turismo prácticamente no vive nadie. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro turismo? Reestructurarlo de arriba abajo. Tenemos que crear rutas turísticas estables, tenemos que mejorar el servicio de información turística, tenemos que hacer, o creemos que tenemos que hacer una conexión del turismo cervantino con nuestro turismo medioambiental. El turismo lo tenemos que, uno de los objetivos con el turismo, bajo nuestro punto de vista, es que el turista que viene al Campo de Cristana, aparte de dotarlo de muchas rutas, de muchas alternativas, es conseguir que baje al resto del pueblo, que no son turismo solamente de la Sierra de los Molinos. Para eso una primera medida que creemos que tenemos que hacer es ampliar la oficina de turismo al centro del pueblo. Creemos que el Pósito es un lugar ideal para crear ahí una oficina y que sea el primer centro de atención a todas aquellas personas que no llegan directamente a la sierra, que también las hay, y que a partir de ahí les tenemos que informar de todas las opciones y no solamente de la sierra o de otros municipios como actualmente se hace. En cuanto al comercio, también actualmente la situación del comercio en Cristana creemos que debe mejorar, tenemos que ayudar a mejorar, tenemos que establecer esa personalidad que la diferencie de lo que tenemos alrededor, y creemos que una medida inicial importante es dar los primeros pasos para crear un cordón comercial en la zona centro, para que sea acogedora, que sea atractiva para las personas de Campo de Cristana. El primer paseo o esas salidas que hacemos con la familia, con los niños, tengamos un lugar acogedor para hacerlo. Y en cuanto a la agricultura, que también entra dentro de este bloque, creemos que es fundamental crear un consejo local agrario y ganadero, pero no un consejo local que ya está creado, sino dotarlo realmente de funciones, porque lo que actualmente hay en Cristana, y yo, que por suerte, por desgracia, formo parte de todos los consejos locales del municipio, al estar solo como grupo municipal, la mayoría, por no decir todos, son consejos para justificar que se cuenta con la gente, y los consejos tienen que tener capacidad, si no resolutiva, tiene que tener mucha independencia para crear propuestas, para coordinarlas y para llevarlas a cabo. Después habrá que hacer los análisis oportunos sobre esas propuestas, pero nos tenemos que creer que la participación de los colectivos, que la participación de la ciudadanía realmente es lo que nos va a hacer aunar todas esas energías, todas esas sinergias para mejorar nuestro pueblo. Y ahora se turna ahora para Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Yo soy nuevo en esta líder política. Bueno, sí, vosotros ya tenéis cierta experiencia. Habéis tenido ya 4 años, al menos lleváis 4 años. Tú llevas algunos más, Carmen. Perdonadme si tengo algún fallejo, es normal. Soy nueva en esto. Me gustaría primero saludar a todas las personas que han venido aquí. Han demostrado que no son idiotas. No son idiotas en el sentido griego de la palabra. Sois gente preocupada por la política, preocupada por vuestro bienestar y por vuestro futuro. Vamos a empezar esto, que vaya esto ligero, que si vamos repitiendo todo lo mismo, casi. El empleo es sin duda la principal preocupación de la ciudadanía en la actualidad. La falta de empleo es una consecuencia directa de la crisis, más bien estafa, que sufrimos de hace ya 7 años. Y está causando graves problemas sociales a las personas que sufren el paro, sobre todo el de larga duración y para los mayores de 45 años. Problemas derivados de la falta de recursos para el mejor sostenimiento de los servicios públicos básicos. En Campo de Cristana, yo he visto el dato hoy, están inscritas 1.692 personas, según datos oficiales del SENE. Esto deja en evidencia que los efectos de la crisis se dejan sentir fuertemente en la ciudadanía cristanense y por lo tanto se hace urgente abordar el problema de manera rigurosa. El Ayuntamiento, como administración más cercana y como gestor de una parte importante de las cuestiones públicas de la ciudadanía, tiene la oportunidad y la obligación de actuar frente a los desastres de la recesión económica. Nuestras propuestas en el empleo, ya lo ganemos, serían la promoción de los servicios públicos de empleo y creación del Consejo Local de Empleo.
Apuesta por la economía social por medio del fomento, sobre todo, que es algo que creo que nos destaca, del fomento del cooperativismo y la prioridad de la contratación de servicios y obras para las empresas que cumplan los requisitos mínimos relacionados con la economía del bien común. Si queréis ahora os explico, me preguntáis. ¿Qué es esto de la economía del bien común? Búsqueda de nuevos yacimientos de empleo acordes con los nuevos tiempos y las características de nuestro municipio. La apuesta por la difusión de la tecnología y el conocimiento de toda la economía basada en las nuevas tecnologías. Apoya el pequeño comercio local y campañas de promoción de los productos locales, no solo aquí, sino también en el resto de España y en el extranjero. Fomento de la formación para desempleados y las escuelas talleres. Bonificaciones de carácter social de la cuota liquidada del IBI y para aquellas personas que estén en peor situación. Fomentaremos también la creación de empleo mediante la bonificación del impuesto de actividades económicas para aquellas personas, aquellas empresas y también pues intentaremos incentivar la ayuda para los autónomos que algunos por causa de la crisis no tienen empleo, tienen que convertirse en autónomos y pues necesitan ayudas para empezar su empresa. Otros aspectos claves sería la promoción de las actividades, de los puntos que nos han comentado, las actividades económicas. En este caso nos vamos a centrar en tres: la industria, la agricultura y el turismo. En el primer aspecto, en el aspecto de la industria, hay que tener en cuenta que en el siglo XXI se tiende cada vez más a la tercerización de las economías. Por tanto, la desindustrialización de la sociedad española es algo clave. Y también la deslocalización de empresas, es decir, empresas que podrían producir en España, sin embargo, se van a producir en otros países y esa competencia, en principio desleal, es algo inevitable. Tampoco se puede hacer, y mucho menos de ayuntamiento, poco se puede hacer por eso. Todo esto, unido a la grave crisis que estamos viviendo, tiene como consecuencia la pérdida de empleos en el sector industrial y la precarización de los mismos, que es uno de los aspectos. No solo que una persona tenga o no tenga empleo, también qué clase de empleo se está consiguiendo en esta supuesta recuperación que estamos viviendo. Además de una dependencia económica y energética, porque tenemos en este pueblo, por ejemplo, una industria muy basada en recursos energéticos ajenos. No tenemos una industria basada en la economía, en energías renovables, por ejemplo. Nuestras propuestas serían la Consejería de Industria y de una comisión permanente formada por distintos actores que intervienen en este sector. La elaboración de un plan de industria, la lucha contra la especulación con el suelo industrial y facilidades de acceso al suelo municipal industrial para las empresas de nueva creación. En otro aspecto, en el aspecto de la agricultura, sigue siendo, pese a los avances tecnológicos, uno de los sectores peor preparados de las sociedades actuales, siendo desprestigiado y menospreciado la mayoría de las veces en las grandes decisiones políticas nacionales. Es un sector que casi nunca ve satisfechas sus reivindicaciones. Como posibles soluciones a nivel local, reforzaremos las competencias y recursos del Consejo Local para convertirlo en el órgano principal de la política municipal. La creación también es un aspecto que somos innovadores, la creación de huertos urbanos ecológicos en los que se fomentará la participación de diversos colectivos escolares, discapacitados, pensionistas o parados, desde una perspectiva educativa, recreativa y de inserción laboral. Y el último aspecto, ya termino, de verdad, es el turismo, que incluye un elemento con un gran potencial para el desarrollo económico de nuestra localidad. En nuestros aspectos queremos crear una estrategia de turismo sostenible, por ejemplo, basado en el turismo ciclista, potenciar la oferta cultural del municipio para que los turistas permanezcan más tiempo, no solo vean la sierra, sino que permanezcan un tiempo más, y facilitar la apertura de espacios hoteleros nuevos y ya existentes. Gracias a los tres por el esfuerzo de síntesis, que sé que es complicado en poco más de 3 minutos poder contar un programa, ¿no? Pero ahora tenéis oportunidad, ¿no?, de poder profundizar en esas propuestas o incluso poder debatir sobre las propuestas que han hecho vuestros oponentes. Ahora abro el micrófono y tomo palabras, ¿vale? Por favor, me pedís a mi turno y yo... Puesto que he sido la primera en intervenir, también soy la primera en pedir la palabra. Simplemente decir que estamos coincidiendo en muchas de las cosas en nuestro programa. El tema de los huertos ecológicos, sí, pero tanto UPyD como el PSOE también llevamos
la propuesta, pero bueno, el tema del cooperativismo es algo que también el Partido Socialista se plantea, no solamente a nivel agroalimentario, como hay ahora mismo establecido en nuestro pueblo, sino también a nivel de otros sectores económicos, lógicamente el apoyo de otros sectores económicos, como puede ser el transporte, un sector que ha sido muy importante tradicionalmente en nuestro pueblo. El Partido Socialista sabe que la construcción es algo que ya se ha acabado, o si no se ha acabado, no todo el mundo que vivía hasta hace 5 años de la construcción podía seguir viviendo. Entonces, desde el Partido Socialista queremos ser realistas en ese sentido y queremos diversificar las posibilidades de ingresos, las posibilidades de obtener o de implantar negocios e industrias dentro de nuestro pueblo. Queremos sobre todo centrarnos en el emprendimiento turístico porque se trata de una industria que no se puede deslocalizar, es decir, nadie nos puede quitar los molinos, los tenemos nosotros. Pero también nos planteamos en apoyar el emprendimiento agroalimentario, sobre todo en gente joven, y sobre todo los empleos verdes. Nos interesa mucho lo que son las industrias que tengan que ver con el reciclaje, con el aprovechamiento de recursos, etcétera, y sobre todo aquello que esté especializado en I+D+I, todo lo que sean industrias tecnológicas. Sobre todo que venga industria, pero que no nos manchen mucho y que no nos contaminen demasiado. Tiene la palabra así. Yo voy a recalcar, en primer lugar, una idea que acaba de decir Carmen, y es la necesidad, como decía, de hacer, antes de dar una evaluación de cuáles son los yacimientos de empleo que hay en Campo de Quintana. Por eso creemos fundamental el estudio y ver exactamente hacia dónde tenemos que caminar a partir de ese estudio nuestras políticas de empleo. En cuanto, y luego hay un par de ideas, propuestas que llevamos en nuestro programa que creo que es bueno ponerlas aquí encima de la mesa. En primer lugar, hace pocos días escuchábamos, por la persona que no está aquí, lo siento hablar de una idea suya, pero es que creo que es importante, de la necesidad de crear una concejalía de I+D+I. Obviamente, el I+D+I es fundamental para el desarrollo, para la evolución, pero nosotros lo que consideramos es que no hace falta crear una concejalía de ese tipo. Lo que hace falta es que haya, como decía en mi primera intervención, personas profesionales que sepan encauzar hacia todas las ayudas, todas las subvenciones, toda la información que hay sobre el I+D+I. Y esta información viene fundamentalmente de Europa. En Europa existe el programa europeo Horizon 2020 al 2020, que es donde viene casi todas las ayudas, casi toda la información y casi toda la formación hacia nuestros empresarios. Pues ahí es donde tenemos, bajo nuestro punto de vista, que tener una persona que esté en contacto con esas fuentes europeas, con esos organismos europeos, que van a ser los que nos hagan traer aquí esas posibilidades de inversión, de desarrollo y de innovación. Luego, un par de propuestas como la necesidad que creemos que hay de solicitar para nuestro pueblo una agencia de colocación. Una agencia de colocación local puede tener el beneficio, creemos que tiene el beneficio, de hacer de un intermediario mucho más directo entre nuestros desempleados, los desempleados de Campo de Quintana, con nuestros empresarios. Ayer o esta mañana salía un dato que las oficinas de empleo gestionan como el 2% de las contrataciones que se hacen, no recuerdo si en Castilla-La Mancha o a nivel nacional. Creemos que, y existe la posibilidad, de estas agencias de colocaciones es una posibilidad que está ahí, de pedirla para Campo de Quintana, y esa intermediación va a ser mucho más cercana y va a ser mucho más real, porque lo bueno y lo malo que tenemos hoy es que nos conocemos y posiblemente se agilice el tema del empleo. Y por último, hacer mención también a una idea que creo que es fundamental, fruto de estos 4 años también como profesional del Ayuntamiento, que es la necesidad de crear una bolsa de trabajo público para la cobertura de esos empleos temporales, que sea totalmente transparente, que sea totalmente accesible a todas las personas y que ese tipo de puestos se cubran de una forma justa y transparente. Mientras no empleéis la palabra, yo no interrumpo al que está hablando, ¿vale? Lo digo porque me pedís la palabra, porque si nadie pide palabras, yo dejo mi micrófono abierto. Sí, claro. Claro. Pues a poco, si no lo liamos. Yo quería incidir primero en un aspecto que es el aspecto del cooperativismo. La economía social, que es una cosa intermedia entre lo que es la economía de mercado y la economía controlada de ciertos países, y sobre todo del pasado,
es una forma intermedia de convencernos de que la economía no es algo, no debe basarse y estar fundamentada, al menos desde el sector público, es algo que hay que favorecer, que es el bien común. El bien común es algo que poco se habla. Es que intentar que las empresas, sobre todo porque algo se puede conseguir del ayuntamiento, sobre todo en los concursos públicos que tiene, el bien común es algún punto medio entre la maximización del beneficio y los intereses de la sociedad. La sociedad necesita de ayudas a ciertas personas, por ejemplo, todas las personas dependientes, pero también necesita que las personas sean felices en el aspecto más, no decir esto es un cachondeo y que todo el mundo vaya muy feliz por la vida, no, que las personas de Luis Pax que puedan dedicarse a cuidar de sus hijos, por ejemplo, a cuidar de sus mayores. Una economía de mercado que maximiza por completo los beneficios, evidentemente impide, sobre todo en las sociedades actuales, cualquier persona joven o lo sabe, por ejemplo, la conciliación de la vida familiar. Intentar que las empresas busquen el bien común es algo que es fundamental desde el sector público. Sigo, son dos cosas. En el aspecto del cooperativismo hay una cosa que no se suele tratar, que es que hay un montón, sobre todo en el Albicín, de casas vacías. Una de las formas de cooperativismo son las comunidades de bienes. Las comunidades de bienes, es decir, que haya personas, y las hay, que pongan su vivienda en alquiler para el sector turístico, sería mucho más fácil si esas personas se unieran en una casa de cooperativa, que es una comunidad de bienes, para poder alquilar entre todas, porque de esa manera podrían compensar, porque cuando una tuviera muchas visitas, otras pocas, los distintos periodos, pasarse los clientes unos a los otros, de tal manera que consigamos hacer del barrio de Albicín, un barrio vivo, para que pudiera la actividad comercial desarrollarse. Siento interrumpir porque os he pedido que estas intervenciones intentéis hacerlas más cortas todavía, ¿vale? ¿Ha pedido la palabra Carmen? Bueno, yo simplemente preguntarle a Agustín el tema de la agencia de colocación, porque yo no te lo quiero entender muy bien, pero a mí lo de agencia de colocación me suena a ETP. Entonces, pues para que nos matices un poquito lo que es el tema de la agencia de colocación. Luego yo quería explicar el tema del centro de empresas en régimen de coworking. Hemos visto que los grandes centros de empresas creados por las administraciones ya no son útiles. Entonces están funcionando muy bien las empresas creadas a través del sistema de coworking, que son espacios públicos que ceden los ayuntamientos o las diputaciones o la Junta de Comunidades a pequeños empresarios, a profesionales, a autónomos, emprendedores, para montar negocios, y en el que se le daría toda la infraestructura por una cantidad simbólica de alquiler. Se les pondría una persona que ejercería pues como secretario o secretaria de ese profesional para recoger los recados, para facilitarles de alguna manera el trabajo, y eso permitiría que con una pequeña cantidad, haciendo una inversión mínima, poder tener a su disposición durante un tiempo determinado un espacio, una wifi, un teléfono, un despacho donde poder tener a gente. Habría unas salas de reuniones donde se podría recibir a la gente. Eso está funcionando muy bien en otras ciudades, y nosotros creemos que el sitio donde se tiene que hacer esto es en el antiguo instituto. Un antiguo instituto que ya ha sido cedido de nuevo al ayuntamiento y que tenemos que darle una utilidad. Y una utilidad estupenda creemos que es este nuevo sistema de creación de empresas y de emprendimiento, que puede ser muy útil en cada uno. Para esa idea, la agencia de colocación es una agencia municipal, nada que ver con las ETT, y lo que hacen es lo que decía de intermediarios entre los desempleados y los empresarios. Además de eso, debería estar gestionado, debería estar, como siempre he dicho, desde el principio he dicho, con personas profesionales en la materia, el tema de canalizar los programas europeos y cualquier tipo de subvención que beneficiar. Pues cierra ya este bloque. Gracias, una intervención corta. Hay que decir que para dar soluciones en el empleo es muy difícil, y para eso
nuestras, no solo nuestra, porque también aparecen prácticamente todos los partidos, la creación de un consejo de empleo para que entre todos los grandes empresarios, las pymes, los autónomos, los parados y el sector público, y el sector público entre todos encuentren soluciones. Yo voy a decir básicamente 4 problemas que tenemos en el campo de cristal. Una cosa es la sociedad envejecida, o sea, somos una sociedad bastante envejecida, lo que conlleva muchos problemas a la hora de creación de empleo. Luego otra es donde estamos muy cerca de Alcázar y también relativamente cerca de Madrid, lo que impide que, por ejemplo, grandes centros comerciales o de grandes empresas se puedan radicar aquí y que vean en otros lugares otras posibilidades. Y luego también la lejanía de la costa, no somos un sector turístico, el turismo que hay es evidentemente muy distinto al que viene a España. Y lo último, lo que quiero decir, y para terminar, son las potencialidades que tenemos en Campo de Cristal. Las 2 potencialidades que tenemos, y para mí son fundamentales, una es el suelo barato. Tenemos grande cantidad, tenemos el polígono industrial vacío, por mucho que le pongan fotos en los programas electorales. Y otra es que tenemos una juventud preparadísima, una juventud muy capacitada para cualquier empleo. Tenemos gente preparada, ingenieros, arquitectos, somos la gente, sobre todo los jóvenes, somos gente muy preparada y que yo creo que esa potencialidad hay que subirla. No solo los planes de empleo que se dan hasta ahora es para arreglar aceras y poca cosa más. Yo creo que para la gente joven deberíamos crear unos planes de empleo más específicos, pero para labores más interesantes y con mayor carga, que necesiten haber aprendido mucho más y tener más titulación. Bueno, gracias de nuevo a los 3. Cerramos aquí el bloque de economía y empleo. Seguramente que os habéis quedado con ganas de preguntar o algún tema que no ha salido aquí en la mesa que creéis que es importante, así que os pido que os lo apuntéis, ¿vale?, para el último bloque, porque ahí sí que vais a tener la oportunidad de plantear.